Dios bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a un servicio más para la gloria de Dios, un servicio más por este medio que Dios nos ha permitido, por su gracia y su misericordia, seguir utilizando y que Dios ha proveído los medios para seguir en la internet, para seguir usándolo para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos, así me acompañan a Salmos 33. Sean todos bienvenidos, bienvenidos a sus casas, bienvenidos a sus propias casas y a la iglesia. Cuando nos reunimos, sabemos que somos la iglesia del Señor, y ahorita está reunida la iglesia, pero pues con distancia, pero estamos reunidos. Gloria a Dios. Salmo 33, lo voy a leer y usted sígame. Y leemos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Gloria a Dios. Me gusta cómo el salmista invita a la tierra a temer delante de Dios. Ahí dice que teman a aquel que solo por pronunciar algo con su boca puede crear o puede destruir. A que teman a aquel que con el aliento de su boca puede hacer nulo cualquier consejo del hombre. El hombre puede hacer planes, las naciones podían hacer planes de este año, ahí en el trabajo, en el Conference Center. Venían las empresas y venían proyectándose, haciendo planes que el 2020, hasta suena bonito el año, 2020, iba a ser su año, el 2020 iba a ser si proyectaban las empresas y Dios hace nulo el consejo del hombre, porque el consejo del hombre depende de lo que Dios dice. Pero hay algo que lo que Dios planea, ese nadie lo puede quitar. Los planes de Dios nadie, y Dios planeó desde la eternidad salvar a todo aquel que crea en él. Amén. Dios planeó vencer, Dios todo lo planeó desde la eternidad y nadie hace nulo el consejo del hombre. Nadie. Entonces, por eso dice, teman delante de aquel que hace el consejo del hombre como nada. Aquel que con su aliento de su boca desbarata todo. Pero el consejo de Dios, la palabra de Dios nunca pasará, permanece para siempre y su consejo jamás desaparecerá. Amén. Así que confiemos en esa palabra firme, amén, en la palabra de Dios. Vamos a orar y
para que el Señor nos sea hablando el día de ahora. Amén. Padre, gracias, bendito Dios, por este día que nos permite ver a nuestros hermanos, que nos permite, Señor, aún por este medio, Padre, que nos permite compartir con ellos y estar conectados en el mismo sentir, Padre, que nos ayude a recordarle a nuestra alma que necesitamos de ese pan de vida, que necesitamos más de esa agua viva. Padre, ayúdanos, Señor, a recordarle a nuestra alma que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca suya. Padre, ayúdenos, que hable nuestra alma. A los que no tengan sed, déle sed de usted, Padre Santo. Ayúdenos a que sea usted moviendo nuestros corazones, que sea usted usando a mi pastor, Padre Santo, Señor, para que hable al corazón del hombre, en nuestros corazones. Padre Santo, que su Santo Espíritu use esa espada de dos filos, Padre Santo, y penetre en nuestro corazón, Padre. Padre, gracias, bendito Dios. Ayúdenos y le damos toda la gloria de antemano, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra. Sea usted usando a mi pastor con poder, Señor, sin importar la distancia, Padre. Para usted no existe, Padre Santo, sin importar dónde estemos, cada quien en sus hogares, que sea usted obrando en nuestros corazones. Padre, usted mira a cada hogar, Señor. Ayúdenos a tener la reverencia y a poder escuchar con reverencia, Padre Santo, Señor, su palabra, que sigue siendo viva y eficaz, Señor, sin importar la distancia con que se esté hablando. Ayúdenos a que su palabra haga la obra en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, se lo pedimos en el precioso, amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, déjenle paso la palabra a nuestro pastor para que él sea dándonos la palabra de hoy. Amén. Gloria a Dios. Adelante. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. A su casa, cada uno, ¿verdad? En su casa. En este día vamos a continuar con el libro de Judas. Ya que estamos estudiando el libro de Judas, vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Este libro. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estemos aprendiendo y pues vamos a estar leyendo en este día desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Yo creo que cuando terminemos ya el libro de Judas, ya nos lo vamos a saber hasta en memoria, ¿verdad? Los versículos son 25 nomás y cada que predicamos los vamos repitiendo, ¿verdad? Nos los vamos a ir aprendiendo. Ya los dos últimos ya no los sabíamos, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarnos y caer y presentarnos delante de su gloria sin mal, ¿verdad? Ya no lo sabemos. Pero ahora vamos, todos los demás, porque cada que leemos, y yo creo que usted lo lea en su casa también, ¿verdad? Para que usted ya sepa de lo que vamos a estar hablando en la siguiente predicación. No es como que van a venir y de qué van a hablar. Ya sabe de esos temas vamos a estar hablando. Amén. Entonces vamos a leer en Judas, el único capítulo que tiene, desde el versículo 1 hasta el 10. Amén. Yo leo, usted lee en su casa y ahí me siguen. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero el arcángel Miguel contendía con el diablo, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Gloria a Dios. Es la palabra del Señor, hermanos. ¿Ya? Y hemos estado viendo, ¿verdad? Desde cuando empezó Judas, ¿verdad? Cómo él empezó a decirles, ¿verdad? A los hermanos, les escribió para decirles que él, su primer deseo era de escribirles acerca de la común fe, ¿verdad? Que ellos tenían, de la salvación que Dios les había dado a cada uno de ellos, pero guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo inspiró a que escribiera algo más, que escribiera algo que era ¿verdad? Concerniente a lo que estaba pasando allá en esa iglesia de aquel entonces, ¿verdad? Y él les escribió y les dijo, les estoy escribiendo porque, podemos parafrasearlo, ¿verdad? Porque he sabido que han entrado hombres impíos a la iglesia, han entrado, ¿verdad? Y esos hombres tratan de convertir en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él empieza a describir esto, empieza a hablar acerca de cómo son estos hombres, pero dijimos que después de empezar a describirlos, ¿verdad? Hace una pequeña pausa y da 3 ejemplos. ¿Verdad? Da 3 ejemplos de juicios de Dios en el pasado que ellos ya conocían. Amén. Y que era necesario, ¿verdad? Que les recordara, que les recordara eso, ¿verdad? Porque eran cosas que ellos ya sabían, eran cosas que ellos ya conocían, que ellos ya manejaban, cosas incluso de las que posible Judas mismo o Pedro mismo ya habían hablado con ellos acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces, después de que les empieza a decir esto, les dijo cómo, por ejemplo, los israelitas, cómo fueron desobedientes a Dios, cómo renegaron, cómo no creyeron, cómo fueron incrédulos en la presencia de Dios y cuál fue la consecuencia de ellos. Los ángeles que se rebelaron en contra del Señor también, ¿verdad? Ya que dejaron, dice, su morada, ¿verdad? Que ellos tenían, que no guardaron, ¿verdad? Su dignidad de como Dios los había hecho, que no estuvieron contentos como Dios los había creado en las posiciones que ya Dios les había dado. No estuvieron contentos y se rebelaron en contra de la autoridad, de la potestad de Dios, de la soberanía del Señor, y que también sabemos que Dios los condenó también a ellos. Y ¿cómo se llama? Los sodomitas, ¿verdad? Los Sodoma y Gomorra, cómo ellos también, ¿verdad? Cómo se pervirtieron, cómo fueron, ahora sí que a lo máximo en sus perversiones, creyendo quizás que el juicio de Dios nunca los iba a alcanzar, pero sabemos que Dios hizo juicio contra ellos, que Dios trajo un juicio contra ellos. El juicio divino cayó contra ese pueblo, ¿verdad? Contra esas personas. Y ahora Judas les empieza a decir, ¿verdad? Después de que hace la descripción de un poquito de sus hermanos, les da estos ejemplos, y ahora lo que Judas va a hacer es que va a empezar a aplicar estos ejemplos que acaba de dar en la vida de estas personas también, ¿verdad? Porque la palabra que une lo que acaba de decir, lo que pasó, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, cómo ellos se pervirtieron, cómo ellos fueron, dice ahora, después en cuanto termina de decir eso, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿verdad? Y acaba de decir, el contexto es lo que acaba de decir, las historias que él acaba de narrarles a ellos ahí en la carta. Y ahora les dice, no obstante, de la misma manera estos hombres, estos soñadores, ¿verdad? Mancillan la carne. En otras palabras está diciendo, de la misma manera de lo que yo acabo de describirles a ustedes en estas historias que ustedes ya conocen, de la misma manera estos hombres hacen de la misma manera, porque sabemos que Sodoma y Gomorra se había corrompido y dice, estos hombres, dice, estos soñadores mancillan la carne.
¿verdad? Y por lo regular, cuando vemos mancilla en la carne, está hablando de que esos hombres se permitieron, que fueron contra vicios, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, contra naturaleza, que eran hombres que estaban viviendo de una manera desenfrenada, ¿verdad? Conforme a sus concupiscencias. Pero lo que dice este Judas, dice, no obstante, de la misma manera, también y dice, estos soñadores, ¿verdad? Dice que son personas que eran soñadoras. Y leyendo, ¿verdad? Y viendo a diferentes comentaristas, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros predicamos, buscamos información acerca de otras personas, del trabajo de otras personas. La mayoría de los comentaristas, ¿verdad? Piensan que estos hombres eran hombres que se dejaban llevar por sus sueños, porque eran hombres que se creían soberbios y que pensaban que se dejaban llevar por sus visiones, que ellos tenían supuestas visiones por las cuales ellos se sentían superiores, por las cuales ellos creían que ellos podían vivir de acuerdo a las visiones que ellos tenían, de acuerdo a las revelaciones sobrenaturales que Dios les podía dar a ellos y no a los demás, ¿verdad? Y por eso dice que eran soñadores ellos. Voy a leer algo, ¿verdad? Que escribió, ¿verdad? Hendrickson, ¿verdad? Dice un comentario que él dice, refiriéndose a estos soñadores, dice, algunos comentaristas creen que soñadores se refiere a los falsos maestros, que los falsos maestros vivían en un mundo irreal, que pretendían tener acceso a revelaciones soberanas, sobrenaturales, o que como consecuencia de su inmoralidad sexual, esta gente pasaba su tiempo en vanos sueños eróticos, dice él, ¿verdad? En otras palabras, dice o puede ser que ellos creían que ellos tenían visiones sobrenaturales y que ellos querían vivir de esa manera, pero nosotros sabemos que Dios, ¿verdad? Dios no les hablaba de esa manera porque todo lo que ellos hacían iba en contra de la palabra de Dios. Y la otra, ¿verdad? Dice que como consecuencia de su inmoralidad, que estos hombres habían caído en una inmoralidad tan grande ya, dice que esta gente pasaba su tiempo en vanos sueños eróticos, ¿verdad? Entonces, es a lo que ellos creen que Judas se está refiriendo aquí cuando habla de estas personas que son soñadores, ¿verdad? Que dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores. Y sabemos, hermano, ¿verdad? Y desde un principio, a mí me gusta ir predicando, exponiendo, pero también hablando de las cosas, ¿verdad? Que en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Sabemos que hoy en día, hermano, así como esos hombres eran soñadores, hoy en día hay muchos soñadores que andan por el mundo y que desgraciadamente muchos de ellos han entrado a las iglesias, ¿verdad? Que muchos de ellos han entrado a las iglesias y sabemos cuál es la forma de actuar de ellos, cuál es la forma de ser de ellos, ¿verdad? Que se dejan llevar por supuestas, ¿verdad? Cosas que Dios les habla, cosas que Dios les dice, son solamente cosas que en su imaginación, ¿verdad? Ellos traen y que de muchas maneras ellos quieren vivir de acuerdo a sus imaginaciones, a sus sueños, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos que no sé cuántos han estado en servicios donde un hombre puede decir, empieza a decir, no, pues yo tuve una revelación de Dios, ¿verdad? A través de un sueño o algo, ¿verdad? No es que todos los sueños sean mal, pero hombres que tienen sueños y quieren vivir de acuerdo a esos sueños, cuando de acuerdo a sus sueños, muchas veces sus sueños van en contra de la palabra de Dios. Amén. Entonces, es lo que está diciendo Judas, ¿verdad? Dice, estos son soñadores que quieren vivir de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto, a lo que ellos creen, a las supuestas revelaciones que ellos tienen. Sabemos que hoy en día, pues, ya no hay nuevas revelaciones, hermano, ¿verdad? Yo, desgraciadamente, me tocó tiempos antes de estar en servicios donde personas se paraban del púlpito y decían, Dios me dio una nueva revelación y hoy se las voy a dar, decía, y está fresca, decían, ¿verdad? Como en la huerta. Decía, está fresco lo que les voy a decir y yo llegué a oír hasta personas que decían, les voy a dar una revelación
que Dios me la dio a mí y que nunca se la ha dado a nadie. Que decía a esas personas, te quedas tú como, en un principio a veces la verdad, no le voy a mentir, cuando empezaba así me emocionaba, decía, wow, estos hombres ya son grandes hombres y que Dios les da revelaciones, pero era por falta de conocimiento de la palabra y por la ignorancia que yo tenía respecto a ella, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta que ya Dios no obra así. Entonces, estos hombres es muy probable que vivían de esta manera, ¿verdad? Pero dice Judas, después dice, aparte que son soñadores, dice, mancillan la carne, ¿verdad? Y estos hombres se habían pervertido tanto, ¿verdad? Que lo que está comparando ahorita aquí Judas, lo que está aplicando es lo que ellos pudieran ver, que la forma de vivir de estos hombres era semejante a la forma de vivir de las ciudades. Cuando decimos las ciudades, no estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de los habitantes de las ciudades, de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Porque Judas los está comparando con ellos, por eso no obstante, ellos también de la misma manera están haciendo eso. Ahora, Judas no está diciendo que específicamente el pecado era exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque sabemos que en Sodoma y Gomorra, una de las cosas que sobre ahí abundaba era la homosexualidad, ¿verdad? Que estaban pervertidos y que habían dejado, ¿verdad? Todo lo que Dios había creado para algo bueno, ¿verdad? Lo habían pervertido ellos todo. Y dice que estos hombres mancillaban la carne, en otras palabras, que ellos le daban rienda suelta a sus deseos, a las cosas que le venían en mente, a los sueños que ellos tenían, a las supuestas visiones que ellos tenían, y que pensaban que Dios no iba a hacer nada. Y es un aviso de Judas a sus lectores para que ellos digan, miren, así como vivían en estas ciudades, y Dios juzgó a estas ciudades de esa misma manera, a estos hombres los va a juzgar también, porque estos hombres están viviendo de una manera que va en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Dice que ellos hacían eso, tenían acceso, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Que ellos tenían sexos fuera de sus matrimonios y cosas así, que es lo que realmente, porque sabemos nosotros que el sexo en sí, por sí mismo, como Dios lo creó, es bueno, siempre y cuando esté dentro del matrimonio, ¿verdad? Siempre y cuando vaya de la forma en que Dios lo ha diseñado. Pero para que esto, dice Judas que ellos mancillaban la carne, y mancillar es contaminar, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice que estos hombres contaminan la carne, ¿verdad? Y contaminan la carne a través de sus actos, a través de sus obras, a través de sus hechos, ¿verdad? De hecho, yo le puse por tema a esta predicación, le puse las obras de los apóstatas, ¿verdad? Hay quienes, así como en el libro de los Hechos, se llama los Hechos de los Apóstoles, a la carta de Judas le han llamado los Hechos de los Apóstatas, ¿verdad? Yo le cambié un poco y le puse las obras de los apóstatas, porque son lo que ellos hacen, que viene siendo lo mismo que los hechos de los apóstatas, no apóstoles, ¿verdad? Entonces, estos hombres contaminaban su carne. ¿Y cuál era el problema? Que estos hombres estaban ya dentro de la iglesia. Y dice la escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, cuando se empieza a permitir de poco en poco, que vaya entrando el pecado a la iglesia, ¿verdad? Que 2, 3 personas sean convencidas de que lo que no es de lo que están haciendo no afecta en lo absoluto sus vidas espirituales, que no afecta en nada, que Dios no se va a molestar por eso, que a eso además pues, a Dios no le importa, a Dios no le interesa. Eso va a ir poco a poco contaminando a unos y a otros, y cuando menos se da cuenta una iglesia, está toda la iglesia infestada. Es como un cáncer que empieza a correr por el cuerpo, que si no se ataca desde un principio, que si no se corta de raíz,
empieza a regarse por todo el cuerpo, y la iglesia es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si la iglesia permite que esto entre a la iglesia, dentro de poco la iglesia iba a estar totalmente contaminada. Y esa era la preocupación de Judas, que la iglesia fuera contaminada con estas formas de pensar, con estas formas de vivir de estas personas, ¿verdad? Impíos, como les había dicho en el versículo 4, ¿verdad? Que estas personas que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, decía ellos, ¿verdad? Y que negaban al Señor a través de sus obras. Ahora dice que ellos, aparte de que mancillan la carne, dice, ellos rechazan, ¿verdad? Rechazan la autoridad. Ellos no solamente querían vivir de esta manera, es muy probable que las cosas que les decían, ellos rechazaban toda autoridad, ¿verdad? Y estaba Judas dando a entender que estos hombres despreciaban la autoridad de Dios, que es muy probable que ellos despreciaban la autoridad de Dios, que Dios ejercía en ellos, y ellos querían ser libres, ¿verdad? De la autoridad. Ellos no querían que Dios tuviera autoridad sobre ellos. Ellos querían vivir de acuerdo ahora sí que a sus alucinaciones, a sus formas de pensar, ¿verdad? Ellos querían tener dominio sobre sus propias vidas, y eso es algo que el ser humano siempre ha querido. Es algo que desde aquellos tiempos hasta ahorita el hombre siempre ha querido. El hombre no ha querido someterse a la autoridad de Dios. El hombre no quiere someterse a Dios. Por eso a veces uno le testifica a una persona y lo primero que dicen es, pues, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Ya? No tienes que hacer nada, arrepiéntete nada más. Pero ellos piensan que, pues, ellos lo miran, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y realmente lo único que tienen que hacer es someterse a Dios. Pero eso es lo que el hombre no quiere. Es lo que le cuesta al ser humano y a cada uno de nosotros, aún fíjese, ya siendo cristianos, nos cuesta muchas veces someternos, rendirnos por completo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Estos hombres querían tener el control de sus propias vidas y ser libres. ¿Verdad? Por eso dice que ellos rechazaban toda autoridad, querían ser libres del señorío de Jesucristo. Y el apóstol Pedro había dicho lo mismo ya acerca de ellos en la segunda carta de Pedro. Se lo voy a leer en el capítulo 2, versículo 10. Fíjese lo que dice Pedro. ¿Ya? Dice, versículo 10 de segunda de Pedro, capítulo 2, dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, ¿verdad? Y sabemos, dice que desprecian, dice que estos hombres, dice mayormente a aquellos que siguiendo la carne, aquellos que quieren hacer conforme a sus deleites, aquellos que quieren hacer conforme a sus deseos todavía. Dice, andan en concupiscencia. Sabemos que concupiscencia son los deseos desordenados de la carne, ¿verdad? Dice, e inmundicia y desprecian el señorío. Y la palabra que Pedro usa es, cuando dice señorío, es curiotes, ¿verdad? Que quiere decirse de señorío. Entonces, Pedro lo expresa de la misma manera y Judas también lo expresa de la misma manera. Dice, estos hombres, dice, rechazan la autoridad, rechazan el señorío de Dios y quieren vivir conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos. Y es, ¿verdad? Es lo que más se hace, pues, para poder yo vivir de la forma que yo quiera. Lo primero, lo que tengo que hacer es rechazar toda autoridad. Aún lo podemos ver en la sociedad, la ciudad, en los países tienen leyes, pero las personas no se quieren someter a las leyes muchas veces y empiezan a vivir de maneras, ¿verdad? Que van en contra de lo que la ley dicta. ¿Y qué pasa? Que pues tarde que temprano caen a la cárcel. ¿Por qué? Porque están viviendo, quieren rechazar la autoridad.
están rechazando la autoridad que se ha impuesto y no se quieren someter a ella, quieren vivir, pues, límite de velocidad para los que manejan recio. Límite de velocidad, 60, 65, llevan como 80, 85. Y lo para el policía y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no te quieres someter a la autoridad, porque quieres hacer tu propia autoridad, porque quieres ser libre de la autoridad y quieres vivir como tú quieres. Estos hombres querían vivir libres de la autoridad, de lo que Dios ha establecido, de lo que ya el Señor había hablado, ¿verdad? Y que lo más probable es que ellos habían escuchado las predicaciones dentro de la iglesia ya, ¿verdad? Pero no, que aún así no querían someterse. Y qué triste, hermano. Qué triste cuando hay personas que no se quieren someter a la voluntad de Dios. Pero lo otro triste es que no siempre las personas que no se quieren someter a la voluntad de Dios se van de la iglesia o no están dentro de la iglesia. El problema es cuando las personas no se quieren someter a la voluntad de Dios y están dentro de la iglesia todavía. Eso causa mucho más daño a la obra del Señor, a la iglesia. ¿Sabe que el daño más grande que se le ha causado a la iglesia siempre ha sido de adentro? Siempre ha venido de adentro, de los que están adentro y que no se quieren someter a la voluntad de Dios, que no se quieren someter a la autoridad del Señor, que dicen, no, pues que yo quiero vivir a mi manera. Yo pienso que es así y de todas maneras Dios no me dice nada. En otras palabras, trastornan lo que la palabra dice para poder vivir de una manera como ellos quieren. Y sabemos el ejemplo mayor que tenemos de que siempre el ataque ha venido desde adentro. Es que entre los 12 de los que el Señor Jesucristo había escogido, uno de ellos no se sometió a su autoridad y aún lo entregó a sus enemigos. ¿Ah? Entonces, siempre que el ataque viene de adentro, es peor. Mire, un apóstata es aquel que se aparta de la fe, pero no todos los apóstatas se apartan de la iglesia. Ese es el problema, que hay muchos que son apóstatas que sí que se apartan de la iglesia, que salen fuera de la iglesia, pero hay muchos que son apóstatas y que están dentro de la iglesia aún, que no han salido de la iglesia. Y es ahí pues es el problema más grande, porque aún estando dentro, a causa de su apostasía, de que se han apartado de la fe, se han alejado de la verdad, de la palabra de Dios, no van a querer someterse a lo que la palabra de Dios dice y van a querer hacer su propia voluntad. Y Judas está advirtiendo. Es como si Judas le dijera, ahora sí que en nuestros tiempos, le dije, hey, tengan cuidado con esos hermanos, con esos falsos hermanos, porque si ustedes empiezan a vivir de la forma que ellos quieren que ustedes vivan o que ellos viven, las consecuencias inevitables va a ser el juicio de parte de Dios sobre aquellos que rechazan su autoridad. Amén, porque Él es, como dice el versículo 4, Él es el único soberano. Él es el único al que uno debemos rendirle siempre cuentas, ¿verdad? Y estar siempre con Él delante de su presencia, obedeciéndole. Entonces, estos hombres, hermano, estos hombres eran, si usted mira, los ángeles, ¿verdad? Rechazaron la autoridad de Dios. ¿Verdad? Los ángeles rechazaron la autoridad de Dios. Ellos perdieron su dignidad. ¿Por qué? Porque no se quisieron someter a la voluntad de Dios. Por eso le decía que ahora estos ejemplos, 3 ejemplos que Judas había puesto, ahora los empieza a aplicar a la vida de esas personas para que sus lectores se dieran cuenta de cómo estos hombres estaban viviendo. Estaban siendo rebeldes en cuanto a su forma de vivir, en su forma de ser, ¿verdad? Se dejaban llevar por sus pasiones sexuales, así como los de Sodoma, pero también así como los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. También estos hombres estaban rebelando en contra de Dios, ¿verdad? Rechazando la autoridad. Y por lógica sabemos lo que Judas estaba queriendo decir de ahí. El juicio de Dios va a caer sobre ellos tarde que temprano. Lo que pasa es que muchas veces el hombre, como decía Salomón en Eclesiastés,
que el hombre como no ve inmediatamente que el castigo viene hacia el hombre cuando el hombre está viviendo de una forma desordenada delante de Dios. Pues hay que seguir, hay que vivir. No pasa nada, dice el hombre, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es un Dios que es bueno, que es un Dios de amor, pero que es un Dios de justicia también, que es un Dios justo y que tarde que temprano, sea en esta vida o sea en la otra, Dios va a traer juicio sobre esas personas, ¿verdad? Y el juicio está a través de su palabra, por lo que ya Dios dejó establecido. Y estos hombres no querían someterse a la autoridad del Señor, ¿verdad? Entonces dice que estos hombres, fíjense todo lo que hacían ellos, ¿verdad? Se habían pervertido de una forma terrible sexualmente. Y es algo que a veces es difícil, pero es algo que también eso de la perversión sexual, hermano, ha entrado desgraciadamente a nuestros tiempos, a las iglesias también. ¿Cuántas iglesias no hemos conocido? ¿Cuántas veces no hemos oído, hermano? Que aquellos que dirigen, aquellos que están al cargo, aquellos que tienen una participación, que hacen muchas cosas dentro de la iglesia, han caído en pecados, hermano, pecados vergonzosos delante de la presencia de Dios. Y que desgraciadamente en las iglesias hacen como que no pasa nada. Hacen como que no pasa nada. Y se sigue trabajando como si nunca hubiese pasado nada. Pero lo que Judas dice, hey, recuerden lo que yo les estoy diciendo, aquellas cosas que ustedes ya saben acerca de los juicios de Dios. ¿Ah? Y lo triste es que muchas veces, por eso es que Judas en el versículo 5 les decía, quiero recordarles. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces a aquellos que estamos en la iglesia, se nos olvida muchas veces lo que la palabra de Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Muchas veces se nos olvida lo que el Señor ya ha hablado, y por eso Judas les dice, hey, no se les olvide, yo les voy a recordar, por si hubiera en ustedes, por si hubiera entre ustedes alguno de ustedes que estuviera pensando o queriendo vivir de la forma en que estas personas están viviendo. Yo les quiero recordar que el juicio de Dios no se tarda, como decía Pedro, que el juicio de Dios, ¿verdad? Que lo que Dios va a hacer no es porque Dios se tarde, sino porque Dios es paciente aún en su juicio, porque Dios es paciente y que Dios está esperando que aquellos que han pecado delante de su presencia vengan delante de Él en arrepentimiento, ¿verdad? Pero Juan le está diciendo, Dios no se va a quedar así. Dios nadie va a poder burlar a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Ah? Le decía a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, me parece que es, les decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y es prácticamente lo que Judas está diciendo, hey, no obstante, estos viven así, pero ustedes, los otros a los que le estaba escribiendo, no se dejen engañar. No se dejen engañar, porque muchas veces, quizás porque una persona tenga carisma, quizás porque una persona tenga una buena labia, quizás porque una persona tenga un buen hablar, sea aparentemente una buena persona, muchas personas empiezan a seguirlos a ellos y empiezan a creer en lo que ellos dicen, en cómo viven ellos, y ellos son las personas a las cuales obedecen. Si nosotros a alguien estamos sujetos, si a algo estamos sabidos que tenemos que obedecer, es a la palabra de Dios. No importa quién nos los diga, si a alguien tenemos que someternos, porque a alguien vamos a rendir cuentas, es a aquel que ha dado esa palabra, y Él se llama el Señor Jesucristo. A él vamos a darle cuentas. Entonces, lo que Judas le está diciendo a ellos, ¿verdad? Que tuvieran cuidado con esas personas, ¿verdad?
porque ellos aún así, ellos, así como vivían estos otros, ellos así siguen viviendo y dice, y no solamente eso, ¿verdad? Sino que ellos mancillan la carne porque son soñadores, ellos rechazan la autoridad, no se quieren someter a las autoridades, pero también dice, y blasfeman de las potestades superiores. Fíjese lo que ellos hacían. Dice que blasfeman de las potestades superiores. Y blasfemar es, en nuestro idioma, podemos decir, es difamar, es hablar mal de alguien, ¿verdad? Entonces, y cuando habla de, ¿verdad? Que ellos blasfeman, es que ellos estaban hablando mal. No solamente que ellos querían, lo muy probable, ¿verdad? Convencer a las personas de que no había problema en su forma de vivir, sino que ellos querían convencer a otros, y aparte de convencer a otros, estaban blasfemando de cosas, estaban hablando mal de alguien. Mire, el apóstol Pedro, para que vea cómo Judas y Pedro hablan exactamente casi lo mismo. Ahí mismo donde leímos hace rato en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. 2:10, la segunda parte, ¿verdad? En el capítulo 2 de Pedro, dice versículo 10, después lo que leímos hace rato, dice la segunda parte, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ¿verdad? O sea que hablaban mal todavía ellos, ¿verdad? Dice que blasfemaban de las potestades superiores, ¿verdad? Dices que son atrevidos y contumaces, dice, no temen de decir mal. En otras palabras, hay otra versión que dice, y maldicen, ¿verdad? A seres espirituales, ¿verdad? Que es a lo que se está refiriendo, a las potestades superiores, a seres espirituales, que estos hombres se ponían a maldecir, ¿verdad? A seres espirituales, que realmente es algo, hermano, muy, muy serio eso, ¿verdad? El hablar más, el blasfemar algo acerca de los seres espirituales, ¿verdad? Cosas que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Estos hombres se ponían a hablar, ¿verdad? De cosas que realmente no les es dado al hombre para hacerlo eso. Y yo me ponía a pensar, hermano, que hoy en día también en nuestros tiempos, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces nosotros hemos oído a personas que quizás en el momento no lo meditamos, pero que han blasfemado de seres espirituales, ¿verdad? Y antes de seguir, hacia una pregunta, ¿verdad? Un comentarista, y dice, ¿quiénes son estos seres espirituales a los que estos hombres maldicen? ¿Verdad? Porque es hablar mal de ellos, es maldecir de ellos. Ellos estaban hablando mal, ¿verdad? Dice, ¿será que están hablando de seres espirituales buenos o seres espirituales malos? ¿Verdad? Dice, la palabra griega que usa Judas es doxas. Cuando que doxas se traduce como seres espirituales, o autoridades superiores, que es lo que en nuestras Biblias tiene traducido. Y esa palabra doxas quiere decir glorias. Y esa palabra siempre es aplicada únicamente a los ángeles buenos, a aquellos, dice el doxas, este término dice, describe correctamente a los ángeles, ya lo dice a Hendriksen, dice, este término describe correctamente a los ángeles que rodean el trono de Dios. Dice, pero no es aplicable a los ángeles malos, solamente a los ángeles fieles de Dios que reflejan su gloria. En otras palabras, que estos hombres, por la palabra que usa Judas, doxas, cuando dice que blasfeman de las potestades superiores, estaban aún hablando mal
de los ángeles, de los ángeles del cielo, de los ángeles de Dios. ¿Ya? Y entra una duda, ¿por qué ellos tendrían que blasfemar? ¿Verdad? ¿Cuál sería la razón por la que ellos blasfemaran, verdad? E insultaran a los ángeles buenos. Y encontraba esta explicación que la mayoría de los escritores concuerdan. Dice, en el Antiguo Testamento y la tradición judía, dice, a los ángeles se les daba un rol importante en el juicio. En otras palabras, si alguien a ellos les decía, pues, ustedes van a ser juzgados por su forma de vivir. No es cierto, lo que los ángeles dijeron es pura mentira. Y se ponían a estar hablando cosas que no, a rechazar lo que ya los ángeles habían dicho, porque recordemos que Dios muchas veces usó a ángeles para llevar mensajes. Dios usó a ángeles para dar su palabra. Dios usó los ángeles para muchas cosas, para llevar juicios. Y por eso es que estos hombres estaban blasfemando en contra de los ángeles buenos de Dios, aquellos que en su obediencia reflejan la gloria de Dios, de cómo es Dios. Entonces dice este comentarista, dice esto, dice que es por eso que a los ángeles se les da un rol importante en el juicio, ¿verdad? En los juicios de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. En el versículo 7 dice el versículo 7 de Apocalipsis, del capítulo 12, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, los ángeles malos del dragón. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces los ángeles buenos de Dios juegan un gran papel, ¿verdad? Tienen un gran papel dentro de los juicios de Dios, dentro de las cosas que Dios hace, dentro de lo que Dios ha hecho y aún ha dado, como decíamos, su palabra a través de sus ángeles, el Señor también. Amén. Dice en el libro de Hechos, mire, en el libro de Hechos lo que dice la palabra, en el capítulo 7, versículo 38. Hechos 7:38. Dice la palabra, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Moisés estuvo con el ángel, dice, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, ¿verdad? Porque Dios envía a los ángeles muchas veces a hablar su palabra. Entonces, estos hombres no blasfemaban en contra de los ángeles que ya cayeron. Estaban blasfemando en contra de los ángeles buenos, de los ángeles de Dios, ¿verdad? Y hay comentaristas que creen que blasfemaban diciendo que los ángeles que habían dado esos mensajes, que los ángeles que habían dicho esas cosas, les servían a un Dios inferior, ¿verdad? Estaban hablando mal de ellos. Eso no lo podemos corroborar, es solamente por lo que historiadores creen, ¿verdad? Que esos hombres decían. Pero es algo bien terrible. Desde, pues cualquier cosa. Imagínense, a Moisés le dio palabras para que le diera al pueblo un ángel. Y ahora ellos estaban blasfemando en contra de ese ángel. En el libro de Gálatas, para que vea, hay muchas veces, hermano, donde Dios usaba los ángeles. Yo solamente tomé unas, pero usted puede buscar en su casa, se lo dejo de tarea. Y va a ver muchas veces Dios usaba los ángeles. En Gálatas 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, ¿verdad? En mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, a los ángeles se les tenía en aquel entonces en gran estima, ¿verdad? De acuerdo a la tradición judía, a los ángeles se les tenían una gran estima de que ellos iban a ser parte del juicio de Dios, ¿verdad? Y que ellos, los ángeles, habían dado palabra de parte de Dios también. Y estos hombres estaban blasfemando contra esos ángeles que habían dado esas palabras, como rechazando, porque cuando tú estás rechazando, tú dices, lo que dijeron no es cierto. Estás hablando mal de alguien. Si alguien, por ejemplo, a veces nosotros mismos estamos testificándole a alguien acerca de lo que ya la palabra de Dios ha dicho, y una forma de blasfemar, una forma de rechazar, no es cierto, si eso lo dijeron hombres que se equivocaron o que tienen fallas y cosas así. Es rechazar, es negar, es blasfemar. No es cierto, la palabra de Dios es divina, y si es divina es perfecta. No puede haber falla en ella, ¿verdad? Aunque Dios usó hombres, Dios también usó ángeles que trajeron su palabra, ¿verdad? Entonces, estos hombres, en su deseo de obtener libertad, llegaron al punto de rechazar, de hablar mal de los ángeles, ¿verdad? Y se negaban a aceptar la autoridad de cualquiera que estuviera en relación con la ley que Dios había dicho, de cómo debería de ser su forma de vivir de ellos. Por eso es que ellos rechazaban todo este tipo de cosas. Entonces, dice que ellos hacían esto, pero fíjese la diferencia que hace Judas cuál debe de ser nuestra actitud, cuál debe de ser la actitud de nosotros hacia lo que ya los ángeles han dicho, o hacia lo que Dios ha dicho a través de los ángeles, ¿verdad? Dice el versículo 9 y 10, hermano, de una vez le digo, son versículos muy difíciles. Desgraciadamente, nosotros hay cosas que vamos a encontrar en las escrituras, en las cuales por más que le busquemos, nunca vamos a ser dogmáticos, vamos a decir, no, esto es a fuerza lo que yo digo, lo que dice la escritura, porque solamente Dios sabe. Pero fíjese lo que dice Judas. Dice, estos hombres se comportaban como los de Sodoma, estos hombres se comportaron como los ángeles, estos hombres se comportaron como los israelitas, que no creían aún lo que Dios ya había hablado, lo que Dios ya había dicho a través de los ángeles, dice, ¿ya? Y aún se pusieron a blasfemar en contra de los ángeles, pero al blasfemar en contra de los ángeles, estaban blasfemando en contra de aquel que dio la palabra a través de los ángeles. Estaban blasfemando en contra de Dios. Pero dice el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjese la diferencia. Fíjese la diferencia. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, el problema que tenemos aquí es que desgraciadamente nosotros no tenemos en ninguna otra parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, esta historia. Nosotros no sabemos cómo fue eso, ¿verdad? Y lo que Judas hace, lo que Judas estaba haciendo, es que toma ejemplos de la literatura, de literatura apócrifa, ¿verdad? O de la tradición judía, tomaba también, ¿verdad? Dice de su época, dice, para ilustrar y hacer claras sus propias enseñanzas, ¿verdad? Esto se cree que está escrito, ¿verdad?, en un libro apócrifo. Yo no lo he leído, el libro que le llaman el Testamento de Moisés, que es de donde Judas trajo esto, lo que está diciendo. En ese libro del Testamento de Moisés está esta escritura, dicen los comentaristas, que ahí está la historia de cuando el diablo contendió con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Nosotros no tenemos otra parte en la escritura donde, ¿ya? Pero fíjese, a lo que quiere llegar Judas es que el arcángel Miguel
Es un arcángel del rango más elevado que puede haber de los ángeles. Pero aún el arcángel Miguel respetó la dignidad de Satanás. No blasfemó contra él ni lo insultó, como desgraciadamente hoy en estos días se hace. Desgraciadamente hoy en estos días, hermano, el diablo es un ser creado por Dios. Y Dios lo creó con cierta dignidad a ese ser. No es para que nosotros ahora nos pongamos a adorarle tampoco, pero nosotros hay cosas que no podemos hacer contra esos seres que son superiores a nosotros aún y que son realmente mucho más poderosos que nosotros. ¿Ah? Entonces, Miguel dice que el arcángel, ¿verdad? Y arcángel sabemos que es el rango más alto que puede haber de los ángeles. De acuerdo a Hendrickson, dice que el arcángel Miguel tenía un rango más elevado aún que Satanás. Y nosotros donde leíamos, ¿verdad? En la batalla, dice que peleaban, ¿verdad? Sabemos que el dragón es Satanás, el diablo, y el arcángel Miguel y sus ángeles. Pero fíjese cómo dice, y sus ángeles, en otras palabras, que Dios le dio autoridad a Miguel sobre ángeles para que él llevara a cabo su obra. O sea que es un ángel ahora sí que de un rango muy elevado. Y Miguel yo creo que Miguel sabe lo que quiere decir Miguel. ¿Ya? El nombre Miguel es un nombre muy bonito. ¿Ya? Por lo que dice, no por quien lo lleva. Nada, es cierto, Miguel. ¿Ya? Es muy bonito, hermano. ¿Ya? Aunque Miguel está bonito también. Es muy bonito. Dice, ¿quién es como Dios? Pero es con signo de interrogación, es una pregunta. Eso quiere decir Miguel. ¿Quién es como Dios? Uno preguntará, hey, ¿quién es como Dios? Nadie. Nadie es como Dios. Y eso es lo que quiere decir el nombre de este arcángel. Y cuando dice arc, vean la palabra arc, lo que dice arc antes de ángel, quiere decir el primero, ¿verdad? En su tipo. O sea que él es el primero de los ángeles, el arcángel Miguel. ¿Verdad? Pero dice Judas, miren, lo que Judas está llevando es, si el arcángel Miguel, siendo quien él era, no reprendió a Satanás, ni lo insultó, ni le empezó a decir de cosas, sino que le dijo que el Señor te reprenda, en otras palabras, dejó todo en las manos de Dios. Le dio todo, le cedió el control a Dios, no se tomó un poder y una autoridad que no le correspondía a él, a menos de que Dios le hubiera dicho. ¿Cuánto más nosotros que somos simples seres humanos, o estos hombres que eran simples seres humanos, que ellos sí se atrevían a maldecir a seres espirituales, ¿verdad? A potestades superiores que estaban muy por encima de ellos? ¿Cómo era posible que ellos, ¿verdad?, en su desviación se pusieran a maldecir a estos ángeles que son superiores a los seres humanos? Y esto, hermano, esto hoy en día lo estamos viendo. Esto hoy en día, hermano, lo vemos muy seguido dentro de las iglesias. Y una de las cosas que podemos ver es algunas veces, hermano, desde que empiezan los servicios, hermano, ya se empieza, me ponía a meditar yo en esto, y a veces cuando estamos orando, a veces empezamos a reprender al diablo, hermano. Y te largas de aquí, y se empieza a usar una forma de hablar hacia él que no deberíamos, fíjese. Y se lo digo porque yo en tiempos pasados lo hacía. ¿Verdad? Y en servicios donde los predicadores o los evangelistas están reprendiendo de una forma, hermano, a Satanás o a sus demonios, la cual Dios no nos ha dado a nosotros, hermano, para que nosotros tomemos la autoridad que solamente le corresponde a Dios. Porque es lo que está diciendo Judas.
Si el arcángel Miguel, siendo quien él era, no se atrevió, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para decirle, te me largas y te vas fuera de aquí y declaro libre todo el servicio aquí porque yo te echo fuera y cosas empezamos a decirle muchas veces? Yo sé que todos lo hemos hecho, hermano, en ignorancia, porque así nos enseñaron en un principio. Pero fíjese lo que dice. Miguel, que sabe que una palabra en Zacarías, hermano, en el capítulo 3, donde ni Dios, donde ni uno de las tres personas de la Trinidad se atreve a reprenderlo fuertemente, sino que uno de ellos le dice Jehová, le dijo que el Señor te reprenda. Jehová, mire, vaya conmigo a Zacarías, o se lo voy a leer para en Zacarías 3. Dice Zacarías 3:1, voy a leer desde el 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dice, y dijo Jehová a Satanás. Fíjese lo que dijo Jehová a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Fíjese lo que hizo. Dice que era el ángel de Jehová y nosotros sabemos que el ángel de Jehová es Dios. Pero el ángel de Jehová le dijo a Satanás que el Señor, que Jehová te reprenda. No le empezó a hablar como normalmente hoy se le habla, hermano, a Satanás. ¿Ya? No le empezó a hablar. Y una de las cosas que pasa es que cuando se empieza a hablar así, de esa manera, es porque muchas veces la persona que está haciendo eso se toma la autoridad que no le corresponde o cree tener y demostrar una autoridad que realmente no tiene. Y empiezan a estar reprendiendo al diablo. Hermano, el diablo es muy poderoso. No podemos jugar, no podemos nosotros en nuestras propias fuerzas o como nosotros queramos estar peleando con él, porque en un 2x3 nos liquida. Y eso lo sabemos. Y desgraciadamente hoy hay muchos que creen tener una autoridad sobre Satanás que Dios no les ha dado. Yo recuerdo una vez, hermano, que yo me quedé sorprendido cuando yo era nuevo, que llegó un evangelista y que mientras él estaba predicando, dijo, yo como evangelista, donde quiera que voy, dijo, el diablo me quiere hacer guerra. Dice, una vez, y empezó a contar él algo que cuando oía que estos hombres eran soñadores, dije, ay, creo que también, yo los he visto. Este hombre decía, fui a predicar a un estado, X estado, dijo, y me hospedaron en un hotel. Y en el hotel que yo estaba hospedado, yo iba a tener una campaña de 3 días y llegó el diablo. Para empezar, sabemos que el diablo no es omnipresente. Dijo, llegó el diablo para molestarme en la noche mientras yo estaba orando. Y mientras yo oraba, él me prendía y me apagaba las luces. Y de repente me empezó a menear las sillas. Dice, entonces me tuve que levantar de mi oración. Empezó a decir así. Dijo, y tuve que ordenarle que ya no apagara las luces, que se largara. Dice, y con la autoridad que Dios me ha dado, pues yo estaba con la boca abierta, hermano. Yo como le digo, este poder tiene este hombre porque uno se sorprende, ¿a poco no? Cuando ves hombres así, cuando uno no sabe, uno dice, wow, este hombre la verdad tiene una gran comunión con Dios.
Y es lo que muchos tratan de hacer que la gente vea. Y recuerdo que dijo, y al último le dije, después de la batalla que tuvieron, le dije, te me largas. Dice, y cuando se salió, le dije, me cierras la puerta. Fíjese lo que dijo. Pero cuando se abrió la puerta, dice él, yo me abren la puerta y al amor salgo corriendo. Pero dice, ¿sí o no? Y dice, y cuando abrió la puerta, le dije, no, no, espérate tantito. Esa silla, tú la meneaste. Así que esa silla me la acomodas donde estaba. Y ahora, ya después le dije, ahora sí, te puede largar. Usted que, si ahora que lo medito, digo, hay cosas que realmente nosotros hemos escuchado y que no están, y que ese tipo de personas se han tomado el poder y la autoridad que ni el arcángel Miguel se tomó, sino que dejó el juicio, sino que dejó todo en las manos de Dios, y es lo que le corresponde a cada uno de nosotros. No importa que yo sea pastor, no importa que yo sea evangelista, no importa que yo sea ministro de alabanza, no importa que yo sea un predicador itinerante, que yo sea un nuevo. Mi responsabilidad es dejar todo en las manos de Dios, que el Señor te reprenda. Yo no te puedo reprender, es el Señor quien te puede reprender. Yo pongo todo en las manos de Dios, y es Dios el que va a hacer la obra, porque la gloria y la honra es para Dios, porque sabe que muchas veces la gloria nos lo llevamos nosotros y lo podemos contar. Ay, reprendí al diablo y me obedeció y me hizo caso, así, pero era para mi gloria. Además que no lo creo. Y eso no lo creo, ¿verdad? Entonces, hoy en estos días, hermano, uh, hay muchas cosas, hay un vocabulario. Hay un vocabulario que se usa en un ambiente espiritual que no debemos usar nosotros, que nosotros debemos someternos aún en el momento más difícil, en el momento más terrible de nosotros. Señor, en tus manos están nuestras vidas, y si es algo sobrenatural, que el Señor te reprenda. Pero yo no tengo esa autoridad, ni Dios me ha dicho que lo haga. Ahora dice que el arcángel no se atrevió, pero referente a lo que decíamos de Moisés, ¿verdad? Volviendo un poco a lo de Moisés, nosotros, hermanos, no tenemos ninguna información de este caso, ¿verdad? De cuándo fue esa batalla, para que no la vaya a querer buscar en su Biblia. No lo va a encontrar. Usted no lo va a encontrar. Sí lo podemos encontrar, ¿verdad? Porque mire, en libros de historia o en libros apócrifos, ahí va a estar, en el testamento de Moisés. ¿Verdad? Nosotros sabemos por lo que dice Deuteronomio que Moisés murió. ¿Y qué dice? Dios no permitió que los hombres lo enterraran. Dios mismo enterró a Moisés. Dios mismo hizo el sepulcro de Moisés. De acuerdo a lo que la palabra dice en el libro de Deuteronomio 34. Dice que Dios no permitió que nadie supiera el lugar en que él enterró a Moisés. Hasta el día de hoy nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón de los seres humanos que él crió. El Señor sabe que Moisés fue un gran líder para la nación de Israel, para los hebreos. Y que si esos hombres hubieran sabido dónde estaba el cuerpo de Moisés, lo iban a idolatrar. Tarde que temprano lo iban a idolatrar esos hombres, y Dios no permitió. Siquiera está en Deuteronomio 34, ¿verdad? Para que después se lo lee todo eso en su casa, ¿verdad? Pues tú no está trabajando algunos. Dice Deuteronomio 34, 5, dice, y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor,
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Verdad? Pero no sé si notó algo también ahí, porque a veces vemos, hoy, en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas, hermano, que no. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. Pero aquí él mismo está relatando, ¿verdad que no? Hay, de acuerdo a algunos escritores, creen que fue Josué el que escribió esta última parte de lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, si él escribió antes de morirse o cómo, ¿verdad? Pero aún, ¿verdad? Eso tampoco nosotros lo tenemos de quién escribió esta última parte, pero por los libros históricos, ¿verdad? Sabemos que creen, según la literatura judía, ¿verdad? Que fue Josué el que escribió esa parte para el final de la vida de Moisés, ¿verdad? Porque pues no lo pudo haber escrito, no sabía cuándo se iba a morir, ni cómo iba a ser, ni que Dios lo iba a enterrar, mismo ya iba a encargarse de él. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, hermano, vamos a encontrar en la Biblia y que nunca vamos a poderlas entender en plenitud. Pero lo que Dios nos enseña en su palabra, eso es lo que nosotros vamos a hacer únicamente. Y si Dios nos muestra en su palabra, ¿verdad? ¿Cuál fue el juicio que él trajo sobre aquellas personas que se rebelaron, sobre aquellos que no creyeron y sobre aquellos que, ¿verdad?, rechazaron su autoridad? Estamos seguros que Dios lo va a volver a hacer, que Dios lo va a hacer. Amén. Pero también Dios no nos ha dado autoridad, nos ha dado cierta autoridad a nosotros como sus hijos, que nosotros sepamos hasta dónde nosotros podemos llegar. Que hay cosas que nosotros no podemos, hermano, hacer. Desgraciadamente hoy se ha levantado una cadenita de apóstoles, que ellos creen tener mucha autoridad, hermano, y que ellos hacen tantas cosas aberrantes, hermano, aún en programas de televisión o en eventos grandes, hermano. Que Dios, que lo único que podemos decir es que Dios tenga misericordia de ellos, hermano, porque están tomando lugar y autoridad y a ellos mismos, ¿verdad? Diciendo que tienen un poder que realmente Dios no dice que nos ha a nosotros como sus hijos. ¿Sabe que ni el apóstol Pablo, hermano, hacía cosas así? ¿Verdad? Ni el apóstol Pablo nunca, hermano, nunca abusó de quién él era. ¿Se acuerda una vez que el apóstol Pablo, hermano, lo tenían apresado y que llegó un hombre que el apóstol Pablo no sabía quién realmente era ese hombre en realidad, y que el hombre dijo, peguen, que le dieran una cachetada al apóstol Pablo. Le dijo a uno de los hombres que le dieron una cachetada, le pegaron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dijo, ¿por qué me pegas para ir blanqueada? Dijo, también el Señor te va a golpear a ti, ¿verdad? Algo así le dijo. Pero después le dijeron, así le hablas al príncipe, al sacerdote. Y el apóstol Pablo se retractó. ¿Por qué? Porque aunque él era un apóstol, ese hombre era una autoridad puesta por Dios. Y dijo, no. Dijo, pidió perdón, se retractó de lo que había dicho el apóstol Pablo, ¿verdad? Y pidió perdón. Y dijo, no, yo no sabía. Yo no sabía, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí podemos hacer, pero hay cosas que por mucha autoridad que tengamos, no podemos nosotros estar haciendo. Amén. Entonces, en la Biblia algunas veces vamos a encontrar ciertas cosas que son extrabíblicas, hermano. Que son o ya sea de libros apócrifos, porque más adelante vamos a ver eso, que Judas nombra a Enoc. Y Enoc sabemos que es otro libro apócrifo, ¿verdad? Pero que sus lectores de aquel entonces, todos estaban familiarizados, la mayoría,
con todos estos libros y todas esas literaturas judías que ellos tenían. Entonces, no es malo, hermano, decir, bueno, pues cómo a Judas se le ocurrió traer información de extra bíblica. Mire, una de las cosas es que si Dios le permitió a Judas traer esta historia, hermano, de algo que nosotros no tenemos un registro, que solamente está registrado, sea en libros apócrifos o en literatura judía, es porque Dios quiso que estuviera ahí, ¿verdad? Y que él se valió de eso. Algunas veces unos escritores se valían de cosas que otras personas habían dicho, ¿verdad? Y que las usaban para dar a entender algo o para enseñar algo, o para decir algo, ¿verdad? Que iba a ser de beneficio para las personas. Aunque alguien más lo hubiera dicho, el apóstol Pablo les decía una vez a unas personas en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, decía este dicho: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sabe que ese era un dicho que ya la gente tenía, pero aún el apóstol Pablo usaba dichos de personas de ese tiempo para poder enseñar algo. En el libro de Tito, en el capítulo 1, del versículo 12, dice, uno de ellos, decía Pablo, su propio profeta dijo. En otras palabras, Pablo está trayendo lo que alguien más había dicho, que nosotros no tenemos un registro en la Biblia. Dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, decía él, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Verdad? En otras palabras, ellos usaban a veces dichos de otras personas de afuera o historias de otras personas de afuera para hacer entender al pueblo una verdad espiritual. Amén. Entonces, aquí, pues nosotros hubiéramos querido saber, ¿verdad? ¿Cómo fue esa batalla? Pero no tenemos entre Miguel y el arcángel. ¿Ok? Entonces, como decía ahorita, tenemos ciertas limitaciones que Dios nos ha dado. Amén. No nos extralimitemos a las cosas que Dios nos ha permitido hacer y no hacer. No importa a quién escuchemos. No importa a quién oigamos que ellos digan, no, pues tenemos la autoridad y por la autoridad que Dios nos ha dado podemos hacer esto y lo otro. No. Siempre es poner todo en las manos de Dios. Decirle, Señor, tú estás en control de todas las cosas. No usar vocabulario, ¿verdad? Que no debemos de usar para reprender supuestamente nosotros, sino que en todo tiempo dejarle todo en las manos de Dios. Amén. Los impíos, hermano, los apóstatas, tarde que temprano van a tener su paga. A lo mejor ahora ellos piensan que todo va bien, que todo marcha bien, que tienen autoridad, que tienen esto, que son el otro, que pueden decir lo que ellos quieran y lo que no. A su tiempo van a comparecer delante de la presencia del Señor. Nosotros confiar en el Señor. Mire, yo prefiero confiar en el poder de Dios que confiar en mi propio poder. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Amén. Vamos a parar aquí y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a seguir con nosotros para que vea cómo Judas iba de 3 en 3, porque después viene y le empieza a dar otros ejemplos de otras personas para que ellos pudieran entender también que Dios siempre va a traer justicia, que Dios siempre va a hacer juicio. Amén. Vamos a parar aquí y que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Amén. Me da gusto que estén aquí. Me da gusto que se hayan reunido con nosotros. A los que no puedo ver, también me da gusto que estén. No le puedo decir que me da gusto verlo, porque no lo estoy mirando, pero sí me da gusto que esté aquí, aunque quisiera verlo. Vamos a orar, amén. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde.
Gracias por su misericordia y gracias por su amor. Señora, ayúdenos, Señor, cada día, Señor, a poder entender su palabra. Ayúdenos, oh Señor, a algunas veces no extralimitarnos, Señor, en todo tiempo, en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero denos discernimiento también, Señor, denos sabiduría para hacer únicamente lo que esté de acuerdo a su palabra, sabiendo, Señor, que tarde que temprano usted va a traer un juicio, Señor. Y le pedimos misericordia también, Señor, por aquellos que están en el error, por aquellos, Señor, que se han tomado una autoridad que no le corresponde, por aquellos que han rechazado su autoridad y que han tomado su propia autoridad, Señor, aquellos que se han desviado, Señor, y que aún han caído, Señor, en errores doctrinales y aún en errores sexuales, Señor, y que han rechazado lo que su palabra dice, Señor, y han hecho lo que mejor les parece en vez de someterse a la autoridad que su palabra tiene sobre nosotros. Ayúdenos, Padre, y cuídenos y guárdenos. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que están congregados, Señor, a través de este medio, en este día, para alabarle y bendecirle. Gracias le doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Al Dios Trino sea toda gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le dejo lugar al hermano Miguel. ¿Cómo? Oh.